días, hoy les vamos a hablar acerca de lincosamidas. Dentro de las generalidades, bueno, existen dos tipos de lincosamidas que son las más importantes, una más que otra, que es la clindamicina, pero es un predecesor de la lincomicina. Inicialmente se utilizaban como antiestafilocóccicos pues netos, pero después a medida que pasaba el tiempo se fue descubriendo que estos medicamentos tenían un muy buen cubrimiento hacia especímenes anaerobios, por lo cual espectro, ¿no? Espectro. Sí, el cubrimiento no es bueno, es espectro. Que posteriormente pues se denominó como un antianaeróbico. Tiene una acción similar a los macrólidos, ya vamos a ver cuál es su mecanismo de acción, por lo cual pues adicionalmente por ese mismo mecanismo de acción o muy parecido, similar, pueden realizar reacción cruzada con macrólidos y adicionalmente también con streptogramina. Sin embargo, respecto a diferencia con los macrólidos, pues estos no van a generar un tipo de resistencia o sustrato para crear una bomba de flujo de los macrólidos. Entonces aquí como para mostrarles que son un antibiótico de tipo de inhibición de la traducción, en donde se van a unir a la unión o a la unión 50S o a la estructura 50S del ribosoma y que comparten pues su mecanismo de acción con el cloranfenicol, el tiofenicol, los macrólidos, como les comenté, por eso tienen reacción cruzada con los macrólidos, y pues las lincosamidas. Entonces, dentro de la historia, las lincosamidas, la primera lincosamida que se descubrió fue la lincomicina, y se descubrió gracias a que se pudo aislar este espécimen, que es el Streptomyces lincolnensis. Se llama lincolnensis porque se descubrió por primera vez en Estados Unidos, en Lincoln, y es de tipo actinomiceto. A partir de ahí salió la lincomicina, y pues posterior al uso de la lincomicina se descubrió o se inició el descubrimiento de la clindamicina, que se descubrió que tenía mucho mayor actividad antibacteriana, principalmente antiestafilocóccicos y bacteroides fragilis y algunos protozoos. Entonces esta es la estructura química, se constituye de un azúcar complejo formado por una unión de aminoácidos, unión polisacárido que posee un átomo de azufre. Entonces acá está el azúcar unido a todos los anillos, bueno, todos los aminoácidos unido al polisacárido que contiene el átomo de azufre. La diferencia entre la lincomicina y la clindamicina es simplemente esta presencia de cloro en la clindamicina, que acá pues va a tener un grupo OH, un grupo hidroxilo, y esa es la única diferencia realmente estructural. De resto son netamente iguales, y pues este es un antibiótico sintético. Respecto a la clindamicina, entonces se dice que es un derivado clorado, principalmente pues por el cloro que tiene, a diferencia de la lincomicina, y estructuralmente pues lo que ya les había comentado, la única diferencia es el grupo hidroxilo que vamos a encontrar en la lincomicina, y la inversión del carbono 7 del carbono en la posición 7. Respecto al mecanismo de acción, se une a la porción 23S de la subunidad 50S del ribosoma, y así posteriormente inhibe la replicación temprana de la cadena peptídica. Lo que va a hacer generalmente es que va a bloquear la elongación de la peptidiltransferasa, y por ende no se va a producir la translocación de los aminoácidos, y pues posteriormente no se va a poder producir ni aminoácidos ni síntesis de proteínas, lo cual pues va a generar más adelante una destrucción pues o una inhibición de la producción de las estructuras del citoesqueleto, y vamos a ver por qué pues es netamente este antibiótico bactericida. Se considera como un antibiótico que actúa en el citoplasma celular e inhibe pues la síntesis de proteínas de forma reversible. Entonces acá un diagrama como para mostrarles en dónde actúa pues se llaman también azúcares complejos. Entonces ahí están metidos las lincosamidas, los macrólidos, como ya les comenté, que hacen reacción cruzada. Esta es la subunidad 50S, y pues vamos a ver que este tipo de antibióticos van a actuar acá sobre esta unidad 50S, inhibiendo que se genere pues la translocación o la creación del ARN mensajero, y pues asimismo pues no va a poder producir la síntesis de proteínas. Se considera que pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Lo que ellos determinan como bacteriostático o bactericida
es dependiendo del tipo de concentración de fármaco, la concentración de fármaco que administremos y dependiendo del sitio en el que se alcance la infección y la susceptibilidad del microorganismo. Este mecanismo de acción de las lincosamidas es compartido con otros antibióticos, como ya les nombré, por lo cual pues son netamente antagonistas y no se pueden administrar al mismo tiempo. Y la lincomicina y la clindamicina tienen un espectro antibacteriano similar, sin embargo se ha visto que la clindamicina tiene mucho mayor espectro y la lincomicina es menos activa contra los microorganismos susceptibles a clindamicina. Acá como para mostrarles entonces la lincomicina, que pues inhibe la síntesis de la porción 50S, su cubrimiento va a ser principalmente en bacterias gram positivas, el cubrimiento anaeróbico, que fue lo que pues como tal cambió este tipo de medicamentos al decir que eran solamente antiestafilocóxicos, y pues también el cubrimiento con micoplasma. El efecto post-antibiótico es prolongado, dependiendo pues a la unión del ribosoma. Se dice que este efecto post-antibiótico es mucho más prolongado que algunos otros tipos de antibióticos, porque tienen una unión fuerte al ribosoma y por lo tanto pues van a tener un mecanismo de acción más prolongado, y asimismo pues el efecto post-antibiótico también va a ser más prolongado. Altera las moléculas de la superficie y facilita adicionalmente la opsonización de los fagocitos y la muerte intracelular. Entonces lo que hace, por eso también se dice que tiene una parte de bactericida, ya que favorece la fagocitosis y la muerte intracelular. Y la MIC es relativamente bajita, de 0.5 microgramos por mililitro. En cuanto a la farmacodinamia, su absorción es por vía oral. Farmacocinética. Farmacocinética, sí. Farmacocinética, su absorción es por vía oral. Estoy acá hablando de la clindamicina. La biodisponibilidad por vía oral es muy buena, aproximadamente el 90%. La vida media es de 2 a 2.5 horas. La unión a proteínas es alta, del 90 al 95%. Tiene muy buena penetración a tejidos, pues que en otro tipo de antibióticos no están, pues no tienen tan buena penetración, como es el tejido óseo y el tejido pulmonar. No atraviesa barrera hematoencefálica, inclusive en momentos que hay inflamación de meninges o infección de meninges. Sin embargo, se ha visto que no tiene adecuada penetrancia a tejidos nervioso central. Su metabolismo es hepático, donde sucede un mecanismo de biotransformación, y la eliminación es renal del 90% y por bilis del 8 al 28%. Entonces, lo que ellos nombraban es que aproximadamente digamos, la cápsula viene de 150, entonces vamos a tomar esta cápsula de 150 y aproximadamente en una hora vamos a tener de 2 a 3 miligramos por decilitro en todo el organismo, por lo cual nos garantiza una muy buena absorción del medicamento y asimismo una buena biodisponibilidad del medicamento. Inclusive ellos hablaban que así estuviera influenciado por el alimento, o sea que no había ninguna diferencia si se tomaba con o sin alimento, y que el alimento no como tal actuaba sobre el medicamento para disminuir su absorción. Y pues por ende hoy vamos a ver que la vida media era pues de 2.9 horas aproximadamente, entonces que con una dosis de cada 6 horas íbamos a tener un buen efecto antibiótico. Otro de los mecanismos por donde digamos tenemos que una prolongación de la vida media es que hay acúmulo en polimorfonucleares, macrófagos, alveolares y abscesos, entonces tiene buena penetración pues realmente también a todos estos tejidos inflamatorios, y pues principalmente también se puede utilizar para abscesos. En cuanto al espectro, tiene un espectro muy semejante, tanto la lincomicina como la clindamicina. Se involucran bacterias gram negativas, bacterias gram positivas, pero dentro de las gram negativas no tienen buen espectro contra las aerobias, y en cambio tienen muy buen espectro contra las anaerobias. Su actividad está principalmente para estreptococos alfa y beta hemolíticos, estreptococo pneumoniae y estafilococo aureus. Clostridium, bacteroides también, ¿no? Sí, entonces aquí, exacto, vamos a ver todos los tipos de estafilococos, estreptococos, también algunas especies de enterococos, campylobacter,
buena evidencia en Helicobacter pylori, Bacteroides, Clostridium y Clostridium perfringens. Su uso terapéutico... ¿Cuál Clostridium no cubre o no tiene espectro mejor? Y es más, es uno de los efectos secundarios. El difícil. Exactamente. Porque hacen colitis Colitis pseudomembranosa. Entonces, dentro del uso terapéutico están las infecciones del tracto genital femenino, clindagenta, infecciones del tracto respiratorio alto. Sí, pero digamos que ese tracto genital es pélvico, ¿no? No sí, infección urinaria. No infección urinaria, solamente tracto genital, infecciones puerperales, infecciones por ETS respecto a eso, pero no infecciones urinarias. Pie diabético y úlceras infectadas, infección de piel y tejidos blandos y también en osteomielitis por la buena penetrancia hueso que tiene. Dentro de la dosis, bueno, la clindamicina aproximadamente de 150 a 300 miligramos vía oral cada 6 horas en infecciones leves o moderadas, y en infecciones graves se puede llegar a dar hasta 300 a 600 miligramos cada 6 horas. En niños la dosis es de 8 a 12 miligramos kilo día. De clorhidrato de palmitato de clindamicina, decían que no se podía dar el otro tipo que no fuera el palmitato porque tenía muchos efectos adversos, también cada 6 a cada 8 horas. Dentro de las reacciones adversas, entonces las más frecuentes son las gastrointestinales, dolor, diarrea, emesis, pero hay que tener mucho cuidado porque de aproximadamente del 2 al 20% de estas diarreas pueden cursar con una colitis pseudomembranosa causada por Clostridium difficile. Es una de las complicaciones más frecuentes de la clindamicina, en donde vamos a encontrar que aproximadamente pues, el 20%, que es un número pues, elevado, va a cursar con colitis pseudomembranosa. Adicionalmente pueden hacer un bloqueo neuromuscular, síndrome de Stevens-Johnson, aunque no se ha visto muy documentado, pero es uno de los medicamentos que más tiene reacción de síndrome de Stevens-Johnson. Exantema cutáneo aproximadamente en un 10%, y nombraban que mucho más en pacientes que cursaran con VIH positivo, y van a reaccionar aproximadamente entre el 19 y el 25% con un exantema cutáneo al momento de administrar el medicamento. Alteraciones hematológicas y elevaciones ocasionales, pero que son reversibles de transaminasas. Alteración local en el sitio de punción, describían que a veces que se han descrito pues, casos de flebitis e incluso pues, reacciones alérgicas o locales como tal en el momento en el sitio de punción. En cuanto a las interacciones, potencia el efecto de los bloqueadores neuromusculares, por eso uno de los efectos adversos es el bloqueo neuromuscular. Los antagonistas, como ya les nombré como desde el principio, los macrólidos, el cloranfenicol y las tetraciclinas por el mismo mecanismo de acción, y tiene un sinergismo con la rifampicina. En cuanto a la resistencia, existe resistencia cruzada obviamente entre lincomicina y clindamicina, y debido a la transmisión de plásmidos se ha encontrado que pueden realizar resistencia a los macrólidos, sobre todo a la eritromicina. Respecto a la lincomicina, es principalmente bactericida, el efecto es menor que la clindamicina, solamente actúa sobre gram positivos, estreptococos, estafilos, diplococos y neumococos. Ya vemos que la clindamicina también tenía algún efecto gram negativo y pues el efecto anaerobio. En cuanto al mecanismo de acción, pues es exactamente igual a la clindamicina, inhibe el acoplamiento de la ARN transferencia para formar las proteínas, y la muerte celular se ha visto que sí está más influenciada a través de la formación de la inhibición de la formación de los componentes del citoesqueleto, por lo cual pues van a producir estructuras incompletas, y ese citoesqueleto pues va a generar la destrucción de la célula. En cuanto a la farmacocinética, la biodisponibilidad de la lincomicina pues a través de vía oral es mucho más baja, de 25%, recordemos que la biodisponibilidad de la clindamicina era el 90%, inclusive administrada con alimento, e intramuscular tampoco ni siquiera alcanza el 90% en comparación con la clindamicina, que es una biodisponibilidad del 75%. Los alimentos reducen en el 60% su biodisponibilidad, a diferencia de la clindamicina, lo cual si administramos este medicamento nos absorbe el 25%, si lo administramos con el alimento pues disminuye el 60% más. Su metabolismo y biotransformación son hepáticas, igual que la clindamicina,
tiene menor unión a proteínas, aproximadamente del 70%. La eliminación también es por vía renal, aproximadamente en un 80 al 90%. Y la vida media es un poco más prolongada que la clindamicina, de 4.5 horas. En cuanto al espectro, entonces encontramos que también pues espectro contra estafilococcus, streptococcus, clostridium, perfringens y tetani, nodo difficile y leptospira y micoplasmas. El uso terapéutico pues no cambia respecto a la clindamicina, tiene las mismas indicaciones, indicaciones de infecciones de tracto gastrointestinal, gastrorrespiratorio, infección de tejidos blandos y infecciones óseas. Condiciones especiales, tanto en embarazo como en lactancia, cruza placenta fácilmente, tiene adecuada perfusión a la placenta, sin embargo no se han visto que sean inocuos tanto para el embarazo, un poco sí más causantes de efectos adversos en el feto, en la lactancia, en donde pues podemos encontrar que los lactantes van a cursar principalmente con diarrea. Entonces pues una de estas diarreas, acuérdense que les nombraba que podía ser una colitis pseudomembranosa y pues por ende no está muy recomendado en lactancia. Sin embargo, riesgo-beneficio, si hay que administrar el medicamento, pues se puede administrar sin ninguna complicación.